Bienvenidos, viajeros del tiempo, a otro capítulo del historiador perezoso, donde las arenas del pasado vuelven a levantar polvo bajo nuestros pies. Hoy hablaremos de un dilema que, quizá, nunca te planteaste con verdadera profundidad. ¿Por qué no durarías ni un solo día en el antiguo Egipto, y más? Un título desafiante, sí, pero también una advertencia velada sobre lo que significaba realmente sobrevivir en uno de los imperios más antiguos, enigmáticos y despiadados de la historia. Porque aunque desde la distancia romántica del presente nos deslumbren sus pirámides, sus misterios, sus rituales envueltos en incienso y sus dioses con cabezas de halcón o chacal, lo cierto es que vivir allí, respirar allí, era enfrentarse a un mundo cuyos ritmos, peligros y exigencias nos resultarían insoportables. Y sin embargo, fue en esas tierras cocidas por el sol donde se forjó una de las sociedades más longevas y disciplinadas que haya conocido la humanidad. Hoy recorreremos ese paisaje inclemente donde el viento arrastra la arena como cuchilla sobre el papiro, donde la piedra es ley y donde el agua del Nilo es tanto bendición como sentencia. Desentrañaremos por qué un espectador moderno, acostumbrado a antibióticos, descanso, aire acondicionado y un sistema legal relativamente predecible, no habría resistido ni el primer amanecer bajo aquel cielo abrasador. La situación se enriquecía de extremos, una cultura brillante que veneraba la escritura y la arquitectura, pero que también soportaba enfermedades mortales y castigos severos. Un pueblo laborioso que moldeaba el bronce como si fuera fuego dormido, pero que cargaba sobre sus hombros jornadas extenuantes que habrían quebrado nuestras espaldas digitales en cuestión de horas. Así que, prepárate, hoy cruzaremos juntos el umbral hacia un Egipto que no es el de los documentales suaves ni el de los libros infantiles, sino el Egipto real, duro, crudo, jerárquico, brillante y letal. Para comprender por qué no durarías ni un día en el antiguo Egipto, basta con dar el primer paso fuera de cualquier refugio moderno e imaginar el golpe seco del clima egipcio sobre la piel. No es un calor común, ni siquiera un calor fuerte, es un filo ardiente que desciende desde un cielo sin nubes, una hoja solar que hiere sin descanso. El desierto no calienta, domina. El viento no refresca, arrastra polvo caliente. Sopla arena como brasas diminutas que se pegan al sudor y convierten cada inhalación en una mezcla áspera de fuego y tierra. Y sin embargo, para los egipcios aquello era simplemente el mundo. No un calor extremo, sino la condición natural de la existencia. Trabajaban, oraban, comerciaban y vivían bajo un sol que, para nosotros, sería un enemigo declarado. Ellos crecían entre casas de adobe que respiraban el polvo del desierto y calles donde la sombra era más valiosa que el bronce. La misma sombra que nosotros perseguiríamos desesperadamente tras los primeros minutos de exposición. Pero eso no fue suficiente para templar los cuerpos de quienes dependían del Nilo. El clima cambiaba sin aviso, alternando entre un calor que secaba los huesos y noches frías donde el viento cortaba como vidrio. Nosotros, acostumbrados a la estabilidad climática, al aire acondicionado, al abrigo exacto de cada estación, seríamos víctimas inmediatas de esas variaciones bruscas que moldearon la resistencia física de los antiguos habitantes del valle. La situación se enriquecía de un detalle que solemos olvidar: la ropa. No existían prendas térmicas, ni tejidos que facilitaran la transpiración, solo lino crudo, simple, áspero, que protegía lo justo para no arder ni congelarse. Un espectador moderno, con su piel no habituada al roce constante, terminaría enrojecido, irritado, cubierto de polvo y sed en cuestión de horas. Más aún, sin gafas, sin filtros, sin protección UV, la luz omnipresente del desierto quemaría los ojos hasta convertir el paisaje en un resplandor insoportable. Y sin embargo, los egipcios navegaban este entorno como si hubieran nacido de la propia arena. Sabían cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuando el viento presagiaba tormenta y cuando el sol marcaba la hora de retirarse al interior. Todo su mundo estaba sincronizado con fuerzas naturales que hoy apenas comprendemos, fuerzas que nos aplastarían sin el más mínimo esfuerzo. Así comenzaba la vida en Egipto, con un clima que no perdonaba, con un calor que moldeaba civilizaciones a martillazos de luz, con un desierto que observaba en silencio a quienes se atrevían a caminar sobre él. Y ya desde ese primer amanecer, muchos de nosotros descubriríamos que la batalla contra la naturaleza sería suficiente para quebrarnos antes de que pudieran comenzar las verdaderas dificultades. Si el clima era el primer golpe que recibirías al despertar en el antiguo Egipto, el segundo sería aún más inesperado: el agua. Esa sustancia que hoy damos por sentada, pura, filtrada, domesticada. Allí, en aquel valle antiquísimo, el agua era a la vez bendición y amenaza, un hilo vital que sostenía a toda la sociedad, y que podía destruirte en silencio. El Nilo, ese río que parecía un dios hecho corriente, marcaba el ritmo de la vida. Su inundación anual fertilizaba los campos y daba origen a cosechas que mantenían al imperio en pie.
Pero eso no fue suficiente para convertirlo en un refugio seguro para el visitante moderno, al contrario. En sus aguas se escondía un catálogo de peligros que pondrían fin a tu supervivencia antes de que el sol alcanzara su punto más alto. Y sin embargo, los egipcios bebían de él, cocinaban con él, se bañaban en él. Lo conocían tan íntimamente que sus rituales estaban trenzados con el curso del agua, como si cada uno de nosotros hubiera nacido envuelto en el mismo limo oscuro del río. Pero tú, espectador moderno, apenas sumergirías un pie y ya sentirías la punzada invisible de los parásitos que hoy solo estudiamos en libros. La esquistosomiasis, por ejemplo, capaz de infiltrarse por la piel desnuda como una sombra líquida, silenciosa, insistente. La situación se enriquecía de enfermedades que se multiplicaban al calor del valle, fiebre del Nilo, disentería, bacterias que crecían en recipientes de barro sin desinfectar, mosquitos que transmitían infecciones para las que tu cuerpo, acostumbrado a vacunas y antibióticos, no tendría defensas reales. El agua almacenada se mezclaba con polvo, con arena, con restos orgánicos que hoy consideraríamos impensables. Un trago equivocado, una herida expuesta, un baño demasiado confiado, y tu día en el Egipto antiguo terminaría sin dramatismo, sin épica, solo con el peso implacable de la biología sobre tus hombros. Pero eso no fue suficiente para detener a los antiguos egipcios, cuyo sistema inmunológico era un fortín construido por generaciones de adaptación. Ellos sabían distinguir qué aguas podían beber, cuándo hervirlas, cómo mezclar hierbas que reducían la enfermedad, cómo evitar los remolinos donde los parásitos acechaban. Y sin embargo, incluso ellos se enfermaban, incluso ellos morían jóvenes, incluso ellos temían los demonios invisibles que habitaban la humedad del río. Para ti, que crees que sobrevivir se basa en fuerza o voluntad, aquí aparece la verdad más dura: tu cuerpo, no tu mente, sería el primero en fallar. En un entorno donde el agua no es un derecho sino una apuesta, donde cada sorbo es un recordatorio de tu fragilidad, tu vida moderna se quebraría como un papiro demasiado seco bajo el peso de la realidad egipcia. Así era el día a día en aquel mundo antiguo: un sol que quemaba, un viento que desgarraba, un río que alimentaba, y que al mismo tiempo esperaba pacientemente la oportunidad de reclamar a quienes no pertenecían a su reino. Y sin embargo, la supervivencia apenas comenzaba. Porque el verdadero desafío aún estaba por llegar. Aun suponiendo que resistieras el clima inclemente y el agua traicionera del Nilo, pronto descubrirías que el enemigo más implacable del antiguo Egipto no era ni el sol ni la enfermedad, sino la estructura social, una red de rangos tan rígida como la piedra caliza de sus templos, donde cada persona tenía un lugar asignado desde el nacimiento, un sitio del cual no podía desviarse sin provocar el desorden, y sin pagar un precio severo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros, educados en ideas de movilidad, derechos y elecciones personales, creeríamos que podríamos adaptarnos, que podríamos encajar, que podríamos transitar estas jerarquías con cierta habilidad. Nada más lejos de la realidad. En Egipto, saber quién eras, y sobre todo quién no eras, definía cada respiración, cada cruce de miradas, cada paso que dabas sobre la tierra empolvada por el viento del desierto. La situación se enriquecía de diferencias marcadas. Los faraones y su círculo sagrado vivían en un mundo de rituales y privilegios, envueltos en perfumes y lino fino. Los sacerdotes custodiaban el alma del reino y podían condenarte con un gesto si consideraban que habías ofendido a los dioses. Los escribas, guardianes del conocimiento, se movían con la autoridad que da el lenguaje escrito, y la inmensa mayoría del pueblo, desde campesinos hasta artesanos, sostenía toda esa pirámide social con jornadas interminables y obediencia absoluta. Pero eso no fue suficiente para contener las tensiones. Cada persona debía cumplir su función, sin esperar recompensa ni ascenso. Nacer campesino significaba morir campesino. Nacer sirviente significaba servir toda la vida. Y tú, criatura moderna acostumbrada a decidir qué estudiar, dónde trabajar, cuándo renunciar o cómo reinventarse, descubrirías que tu voluntad individual carece de significado frente a un orden que se considera divino, eterno e inamovible. Y sin embargo, en medio de esta rigidez, había un equilibrio extraño, casi poético. El orden social no se percibía como una cárcel, sino como una armonía. Los egipcios veían el mundo como un gran tejido regido por Ma'at, el principio del equilibrio cósmico. Desobedecer, rebelarse, romper tu rol, no era un acto de libertad, sino una ofensa contra el propio universo. No eras solo tú alterando tu destino, eras tú provocando que el cosmos perdiera su forma. En ese mundo, cualquier gesto fuera de lugar, hablar sin permiso, mirar con demasiada confianza, tocar un objeto sagrado, interrumpir un ritual, reclamar un trato diferente, podía sellar tu suerte sin apelación. Serías visto como una figura disonante, como un fragmento de sombra en un templo que debía permanecer intacto. Y así,
En tu intento por actuar con naturalidad, cometerías errores constantes, imperdonables, inevitables. La vida social en Egipto no era solo una red de normas, era una prisión de expectativas invisibles, sostenidas por miles de años de tradición y por la convicción profunda de que los dioses observaban cada detalle. Y tú, intentando respirar dentro de ese sistema, sentirías las paredes cerrándose como losas de piedra alrededor de tus decisiones más básicas. El día, entonces, seguiría avanzando, y con él, los desafíos que no darían tregua a ningún recién llegado del mundo moderno. Si la jerarquía social ya te había colocado en un lugar fijo, sin negociación, sin apelación, sin la fantasía contemporánea del ascenso repentino, entonces lo que vendría después sería la prueba definitiva, el trabajo. Ese motor silencioso que mantenía vivo al antiguo Egipto desde mucho antes de que existiera la idea misma de vida laboral. Y sin embargo, lo que hoy llamamos esfuerzo, cansancio, productividad o cargar pilas, sería apenas un susurro comparado con la realidad física que enfrentaban los egipcios. No existía el concepto de ergonomía, ni herramientas diseñadas para facilitar el movimiento, ni horarios humanizados. El día comenzaba cuando el sol tocaba las paredes de adobe y terminaba solo cuando la oscuridad cerraba el cielo como una tapa de piedra. La situación se enriquecía con una verdad incómoda. La mayoría de los trabajadores estaba sometida a labores que para nosotros serían inhumanas. Los campesinos debían arar la tierra inundada, hundirse en el lodo espeso que abrazaba los tobillos como cadenas húmedas, cargaban cestas de trigo bajo un sol que derretía la voluntad. Se agachaban una y otra vez hasta que la columna parecía una cuerda desgastada a punto de romperse. Los artesanos, por su parte, pasaban horas inhalando polvo de roca, humo, fragmentos de fibra, trabajando en talleres donde el aire caliente vibraba como si el ambiente estuviera hecho de metal líquido. Pero eso no fue suficiente para describir la brutalidad de los trabajos más pesados, la construcción. Las piedras que levantaban templos y tumbas no eran bloques abstractos, pesaban toneladas. Y estabas tú, sin entrenamiento, sin callos, sin la musculatura forjada por una vida entera de repetición, intentando arrastrar cuerdas de fibra áspera que te abrirían las manos en cuestión de minutos. Antes del mediodía tus brazos estarían temblando, tu respiración rota, tu visión borrosa por la mezcla de sudor, polvo y luz ardiente. Marcaban el esfuerzo colectivo, coordinando movimientos que parecían coreografías nacidas del mismo desierto. Sabían cómo distribuir el peso, cómo sostener la cuerda, cómo inclinarse para no quebrarse la espalda. Su fortaleza no era azarosa, era el resultado de generaciones enteras moldeadas por la necesidad, el clima y la economía de un valle que exigía dedicación absoluta. En este mundo, tu cuerpo moderno, alimentado por sillas cómodas, pausas activas, transporte automatizado y una vida donde el esfuerzo físico es opcional, se desplomaría antes de completar la primera tarea, tal vez antes de comprenderla. No durarías, no porque falte voluntad, sino porque la biología misma gritaría derrota. El dolor sería inmediato, agudo, insistente, como si la arena del desierto se metiera en tus músculos para recordar que aquí sobrevivían solo quienes se entregaban por completo al trabajo diario. Así era la jornada egipcia, una sinfonía de esfuerzo sostenido, con el sol como martillo, la arena como metrónomo y la piedra como testigo. Y en ese ritmo insoportable para nosotros, ellos construyeron un imperio que aún hoy levanta sombras sobre la historia. Si imaginabas que, tras el trabajo extenuante, podrías encontrar alivio en el hogar egipcio, el desencanto sería inmediato. Porque en el antiguo Egipto, la casa no era un refugio, sino una extensión inevitable del clima y de las limitaciones materiales de la época. No existían espacios preparados para el descanso profundo, ni cuartos frescos, ni muebles diseñados para sostener el cuerpo. Existía, en cambio, la crudeza cotidiana de un entorno donde el calor, la oscuridad y el polvo entraban sin pedir permiso. Y sin embargo, los egipcios lo habitaban con naturalidad. Las casas, hechas principalmente de adobe, ese barro endurecido por el sol, se deterioraban con facilidad. Se resquebrajaban con el viento, se hinchaban con la humedad del Nilo. Para ti, acostumbrado a paredes limpias, pintura fresca y electricidad, la vivienda egipcia sería una caja áspera, siempre amenazada por grietas y pequeños derrumbes. La temperatura en su interior no ofrecía descanso. El calor acumulado durante el día seguía irradiando desde las paredes, convirtiendo la noche en una olla densa donde el aire parecía no circular. La situación se enriquecía de incomodidades invisibles, el humo de las lámparas de aceite manchaba los techos. Los insectos y roedores encontraban fácilmente entradas entre las uniones del adobe, el suelo, de tierra compactada, dejaba una fina capa de polvo en tus pies apenas comenzar a caminar. La higiene, tal como hoy la entendemos, era imposible, sin agua corriente, sin jabón moderno, sin métodos para desinfectar, cada rincón se volvía un punto vulnerable para la enfermedad.
Pero eso no fue suficiente para desalentar a quienes crecían allí. Las familias se adaptaban, dormían sobre esterillas tejidas que apenas amortiguaban el contacto con el suelo. Se cubrían con telas ligeras que protegían más del polvo que del frío. Preparaban alimentos en espacios reducidos donde el fuego convivía con recipientes de barro, produciendo un aroma permanente a humo, trigo y ceniza. Para ellos, aquel entorno era hogar, para ti, sería un ejercicio constante de resistencia. Y sin embargo, en medio de esa austeridad, la vivienda cumplía un papel social esencial. Era el centro de la vida familiar, el punto donde se cocinaba, se tejía, se cuidaba a los niños, se honraba a los antepasados. Su simplicidad escondía una estructura cultural profunda que daba cohesión al tejido social egipcio. Pero esa misma simplicidad revelaba una verdad irrefutable: tu cuerpo moderno sufriría sin descanso. El sueño sería ligero, interrumpido por el calor, las picaduras, los ruidos del viento que golpeaba la estructura. La espalda dolería sobre el suelo duro. La piel se irritaría por el roce constante con el polvo y el lino áspero. Y antes de que llegara otro amanecer, descubrirías que el hogar egipcio, lejos de ofrecer confort, era simplemente un espacio donde sobrevivir entre jornadas. Si el hogar egipcio no habría sido un refugio para ti, la mesa tampoco lo sería. Porque en el antiguo Egipto, comer no era un placer, ni una celebración del sabor, ni una experiencia variada como la que disfrutas en el presente, era, más bien, un acto de subsistencia sometido al clima, a la pobreza mineral del suelo y a las limitaciones de la tecnología culinaria. Lo que hoy consideraríamos una dieta saludable, balanceada o simplemente tolerable, allí apenas existía como idea. Y sin embargo, los egipcios sobrevivían con una constancia admirable gracias a alimentos que para nosotros serían duros, repetitivos, pesados para el estómago moderno. El pan, de miga compacta, oscuro por las partículas de piedra del molino, era el eje de la alimentación. No un pan esponjoso, suave y aromático, sino uno que desgastaba los dientes y que acumulaba arenilla entre sus capas, una arenilla que, con el tiempo, actuaba como un papel de lija silencioso, limando la dentadura de toda la población. La situación se enriquecía con otras limitaciones inevitables. La cerveza, espesa como un caldo de granos semifermentados, reemplazaba muchas veces al agua. Verduras sencillas como cebolla, ajo, puerros y lechuga se combinaban con lentejas y habas, produciendo una dieta monótona que castigaría a cualquiera que esté acostumbrado a vitaminas abundantes y comidas procesadas. La carne era rara para el pueblo llano, los productos lácteos, escasos, el azúcar, inexistente. Hasta el concepto de una comida caliente diaria era una suerte de lujo condicionado por la disponibilidad de combustible para el fuego. Pero eso no fue suficiente para representar el verdadero desafío: la higiene alimentaria era mínima. Los alimentos se contaminaban con insectos, polvo y microorganismos que hoy eliminaríamos con refrigeración o cocción controlada. La fermentación accidental era común, el olor agrio era parte del día a día. Y tú, espectador moderno, con un aparato digestivo acostumbrado a la seguridad microbiológica, sufrirías cólicos intensos, diarrea severa y debilidad repentina con solo ingerir un plato común de la época. Y sin embargo, para los egipcios, la comida tenía un significado que superaba su simple función nutritiva. Era un símbolo de vida, de renovación, de conexión con los dioses. Lo que para ti sería una cena escasa, para ellos era un ritual de continuidad frente a un mundo que exigía fortaleza constante. Cada miga, cada sorbo de cerveza turbia, reforzaba un lazo ancestral con la tierra negra del Nilo. Pero tu cuerpo moderno, acostumbrado a suavidades invisibles, enzimas controladas, dietas equilibradas, fibras refinadas, refrigeración omnipresente, se rendiría rápidamente. La falta de nutrientes clave, el exceso de fibra abrasiva, la fermentación inesperada y la lucha constante contra microorganismos extraños te debilitarían antes de terminar el día. No comerías bien. No digerirías bien. No sobrevivirías bien. Incluso si vencieras el calor, el agua traicionera, el trabajo extenuante y la alimentación abrasiva, habría un enemigo más encubierto esperando en cada rincón del antiguo Egipto: las enfermedades, acompañadas de un sistema médico fascinante, pero insuficiente para salvar a alguien con estándares modernos. Porque la medicina egipcia, aunque sorprendentemente avanzada para su tiempo, operaba bajo una mezcla de conocimientos empíricos, intuiciones acertadas y creencias espirituales que, para ti, serían un laberinto de riesgos inevitables. Y sin embargo, no eran ignorantes. Los médicos egipcios conocían plantas analgésicas, técnicas de sutura, métodos de inmovilización y ungüentos hechos con miel, un antibacteriano natural,
que hoy todavía reconocemos como valiosos. Sabían tratar fracturas, limpiaban heridas y describían síntomas con una precisión que asombró incluso a los griegos siglos después. Pero eso no fue suficiente para detener la fuerza brutal de las infecciones. Sin antibióticos, sin anestesia real, sin comprensión microbiana, una simple herida en la planta del pie podía abrir el camino a una fiebre letal. La situación se enriquecía de prácticas que revelarían tu vulnerabilidad inmediata. Se usaban compuestos que hoy consideraríamos tóxicos, mezclas con excrementos animales en intentos sinceros, pero fallidos, de equilibrar humores. Se creía que muchos males eran provocados por espíritus que acechaban en las sombras, por lo que los tratamientos incluían amuletos, rezos, encantamientos y rituales destinados a expulsar entidades invisibles. Cualquier dolor abdominal podía ser atribuido a un demonio devorador, cualquier fiebre repentina, a un desequilibrio espiritual. Y tú, desesperado por alivio físico, enfrentarías remedios que poco podrían hacer más allá de acompañar el deterioro. Y sin embargo, los egipcios aceptaban la fragilidad humana como parte de la existencia, una danza perpetua entre vida y muerte regulada por los dioses y sellada en papiros médicos que combinaban observación y misticismo como si fueran la misma cosa. No había promesa de curación, solo la esperanza de que el cuerpo resistiera un día más bajo la mirada solemne de Ra. Aquí, para un visitante moderno, la verdad se volvería evidente: no caerías en combate, ni por el filo de un arma, ni por una conspiración palaciega. Caerías por una infección menor, por una fiebre imparable, por un dolor que avanzaría sin freno en un mundo sin herramientas para detenerlo. Tu cuerpo, incapaz de tolerar la crudeza biológica de aquella época, fallaría antes de que pudieras comprender el alcance real del daño. Así, la medicina egipcia, sabia para su tiempo, insuficiente para el nuestro, marcaría una frontera invisible que pocos podrían cruzar. Y mientras los habitantes del valle seguían adelante con su resiliencia ancestral, tú descubrirías que incluso la salud era una batalla que no tendrías posibilidades de ganar. Si aún conservaras fuerzas para continuar respirando el aire áspero del antiguo Egipto, pronto te enfrentarías a otro obstáculo silencioso, persistente, inevitable: la higiene, o más bien, la ausencia de todo aquello que hoy consideramos básico, cotidiano, indispensable. Porque en aquella época remota, mantenerse limpio no significaba lo que significa ahora. Era un concepto moldeado por el clima, los recursos disponibles y la comprensión limitada, pero intuitiva, de la relación entre suciedad y enfermedad. Y sin embargo, los egipcios valoraban la limpieza. Se bañaban cuando podían, raspaban el sudor mezclado con polvo, se perfumaban para enmascarar los olores ásperos de la vida diaria. Usaban aceites para proteger la piel del sol, ungüentos para evitar que el viento del desierto la resquebrajara como una tablilla antigua. Pero eso no fue suficiente para contrarrestar las condiciones bajo las cuales vivían: agua estancada, desechos acumulados, animales que convivían cerca de la casa, mosquitos que proliferaban sin control, y un calor que hacía fermentar cualquier cosa en cuestión de horas. La situación se enriquecía con factores que resultarían insoportables para ti: no había jabón como tal, sino mezclas rudimentarias, no existían baños privados ni sistemas de desagüe eficientes. Los peinados y tocados que vemos en imágenes eran, en realidad, intentos desesperados por mantener a raya piojos y otros parásitos. Los olores eran intensos, constantes, difíciles de escapar. La ropa, de lino áspero, absorbía el sudor y la arena, transformándose cada día en una segunda piel dura y cargada de partículas. Y sin embargo, ellos avanzaban sin detenerse, porque así era la vida, sin comparación posible, sin nostalgia de mejores tiempos. La piel marcada por el sol, los pies endurecidos por el suelo abrasivo, el olor a humo y cereal fermentado en cada rincón. Todo formaba parte de un entorno que moldeaba la identidad misma de la civilización. A ti, en cambio, esta realidad te golpearía sin misericordia. Tu cuerpo se irritaría con rapidez, tu estómago reaccionaría al contacto repetido con microorganismos desconocidos, tus pulmones sufrirían con el polvo omnipresente. Tu descanso se vería interrumpido por picaduras y molestias que jamás considerarías normales. No habría descanso sensorial, no habría tregua para la piel. Lo que hoy solucionas con un simple baño, allá sería una lucha diaria que comenzarías perdiendo desde la primera mañana. Y así, entre olores pesados, polvo interminable y un nivel de exposición biológica inconcebible para los estándares modernos, continuarías tu descenso en una época que no fue construida para cuerpos como el tuyo. Aquí, la comodidad era una ilusión inexistente, y el día a día avanzaba como una corriente inevitable que todos aceptaban, menos tú.
Porque cada aspecto de la vida egipcia parecía conspirar para recordarte que tu permanencia allí estaba destinada a romperse en cualquier instante. En el antiguo Egipto, incluso si lograras sobrevivir al clima, la higiene, el agua, la comida y las enfermedades, habría un ámbito donde tu fragilidad cultural se revelaría con una claridad incómoda: la religión. No una religión como la concibes hoy, separada de la vida cotidiana, sino un tejido omnipresente que atravesaba cada acción, cada palabra, cada silencio. Allí, todo, desde el crecimiento del trigo hasta la posición de una estrella, era interpretado como la voluntad de los dioses. Y sin embargo, los egipcios no vivían con miedo irracional, sino con una certeza profunda. El universo estaba regulado por una ley sagrada llamada Ma'at, un principio de equilibrio, orden y verdad que debía mantenerse a toda costa. Desviarse de ese orden no era simplemente cometer un error, era romper la armonía del cosmos. Dejar que el caos, Isfet, entrara en el mundo como una sombra que devora la forma y la estabilidad de todas las cosas. La situación se enriquecía con rituales cotidianos que jamás considerarías necesarios. Amuletos para protegerte del mal, fórmulas recitadas al amanecer, ofrendas de pan y cerveza colocadas con un cuidado casi quirúrgico, gestos prohibidos dentro de los templos, normas estrictas sobre qué palabras podían pronunciarse en presencia de una estatua sagrada. Desobedecer, incluso por accidente, podía traer represalias, castigos, expulsiones o la condena de los sacerdotes, quienes actuaban como intermediarios directos entre el mundo humano y lo divino. Pero eso no fue suficiente para describir la tensión que vivirías, tus hábitos modernos. Reír en un momento inadecuado, entrar en un espacio sagrado sin purificación, tocar un objeto que no deberías, referirte a un dios sin la reverencia esperada, serían vistos como actos de arrogancia, como fracturas dentro de la armonía social. ¿Y tú, que crees que la intención basta para evitar conflictos? Descubrirías que en el Egipto antiguo el gesto equivocado era tan grave como la acción consciente. Para ellos, vivir así no era opresión, era sentido. El mundo tenía forma, dirección, propósito. Los templos ardían con el aroma del incienso. Las paredes hablaban con jeroglíficos que parecían hechos de luz petrificada. Las ceremonias marcaban el pulso del reino entero. La religión no era un accesorio, era la columna que sostenía la identidad de la civilización. Un visitante moderno, sin embargo, quedaría atrapado entre su desconocimiento y su incapacidad para cumplir con un sistema tan minucioso. Cada acción se convertiría en un riesgo cultural, cada interacción en una posible ofensa, cada silencio en una falta de respeto involuntaria. En un entorno donde los dioses observaban todo, tu torpeza sería evidente, peligrosa, irreparable. Y así, incluso sin el filo de una espada ni el peso del trabajo físico, caerías bajo la presión invisible de un orden sagrado que no podrías comprender ni obedecer con la precisión necesaria. Porque en el antiguo Egipto, la vida no era solo resistencia, era obediencia ritual. Y para alguien nacido miles de años después, esa obediencia sería, simplemente, imposible de sostener. Si algo terminaría de quebrar tu sentido moderno de seguridad en el antiguo Egipto, sería su sistema legal. Una estructura tan severa como el propio desierto que la vio nacer. Allí, la justicia no era un concepto flexible ni un debate filosófico, era un mecanismo pesado, directo, sostenido por tradición milenaria y por la convicción de que el orden debía preservarse sin excepción. Y tú, acostumbrado a tribunales, apelaciones y derechos explícitos, descubrirías que en ese mundo no había espacio para dudas ni matices. Y sin embargo, los egipcios valoraban profundamente la justicia. La palabra Ma'at, la misma que regulaba el equilibrio cósmico, también regía el comportamiento humano. Actuar contra ella era una traición doble, al pueblo y a los dioses. Pero eso no fue suficiente para suavizar las consecuencias. Las penas podían ser brutales, desde azotes y amputaciones hasta el exilio, la esclavitud o la muerte. Y lo más desconcertante para ti sería la velocidad con la que se ejecutaba un castigo. No había procesos prolongados, no existía la idea de derechos del acusado, tal como la entendemos hoy. Bastaba con una acusación bien formulada por alguien de rango superior para que tu vida cambiara en un instante. Para ti, la experiencia sería devastadora. Intentar desempeñarte en un entorno donde cualquier palabra o gesto podía ser interpretado como crimen te sumergiría en un estado constante de tensión. No habría descanso mental, no habría margen para el error humano, no habría comprensión hacia tus métodos culturales modernos. Tu identidad misma sería un malentendido perpetuo ante los ojos de una sociedad que no podía, ni quería, adaptar sus leyes a extranjeros desorientados. Así, entre castigos severos y normas inflexibles,
Comprenderías que en el antiguo Egipto la justicia era tan implacable como el viento del desierto. Y aunque para ellos representaba orden y continuidad, para ti sería un recordatorio constante de que cualquier paso en falso podía sellar tu destino de forma definitiva. Incluso si imagináramos, contra toda probabilidad, que lograrías mantenerte con vida los primeros compases de tu día en el antiguo Egipto. Un obstáculo aún más profundo te esperaría al intentar integrarte en su tejido productivo, la especialización de los oficios, una estructura que exigía habilidades desarrolladas desde la infancia y que ningún visitante moderno poseería, en grado suficiente para ser útil. Y sin embargo, la sociedad egipcia dependía de estos oficios de forma absoluta. El esplendor que hoy admiramos, desde los relieves tallados en piedra hasta los papiros escritos con una precisión casi quirúrgica, no surgió de improvisaciones ni de talentos espontáneos. Era el fruto de entrenamientos prolongados, repetitivos, estrictos, que comenzaban cuando los niños apenas podían sostener herramientas rudimentarias. La situación se enriquecía con un abanico impresionante de roles, artesanos que sabían domar el fuego para trabajar el bronce o el oro, escultores que convertían bloques de piedra en figuras que parecían respirar bajo la luz tenue de las lámparas, carpinteros capaces de ensamblar muebles sin clavos, curtidores que transformaban pieles ásperas en materiales duraderos, perfumistas que mezclaban ungüentos como si manipularan el viento perfumado de los dioses, y por encima de todos ellos, los escribas, guardianes del conocimiento, capaces de convertir palabras en símbolos inmortales sobre pergamino. Pero eso no fue suficiente para darte una oportunidad. Porque ninguno de estos oficios admitía improvisación. No podrías aprender rápido, no podrías adaptarte con voluntad moderna. Las manos egipcias estaban moldeadas por años de disciplina, dedos curtidos, muñecas fuertes, coordinación adquirida con cada amanecer. Frente a ellos, tus habilidades contemporáneas, digitales, abstractas, basadas en herramientas tecnológicas, serían inútiles. No sabrías tallar piedra, no sabrías segmentar un cesto de lino, no sabrías afilar herramientas, no sabrías leer ni escribir jeroglíficos. Y aun si quisieras aprender, el tiempo para ello no existía. La sociedad no tenía margen para formar adultos extranjeros desde cero. Y sin embargo, para los egipcios, todo esto era natural. Nacían ya con un oficio orbitando alrededor de su destino. La identidad se asignaba a través del trabajo, y la dignidad se medía en la perfección del resultado. Cada error era visible en la piedra, en la madera, en el papiro. No había forma de esconder la torpeza. Para ti, esta brecha sería definitiva. No podrías contribuir, no podrías integrarte, no podrías justificar tu presencia. Serías visto como alguien incapaz de sostener el ritmo del reino, una figura ajena al orden productivo que mantenía viva la civilización. Y en un entorno donde el trabajo no solo sostenía la economía, sino el equilibrio espiritual del mundo, quedar fuera del sistema significaba algo más que desempleo, significaba desconexión total de la vida egipcia. Así avanzarías, torpe, descolocado, incapaz de manipular herramientas que otros dominaban desde la infancia. Y ese simple hecho te recordaría que en esta época, la supervivencia no era un acto individual, sino un engranaje dentro de una maquinaria que jamás se detuvo a esperar a quienes llegaban tarde a aprender. Si todavía persistiera la ilusión de que podrías adaptarte aprendiendo, de que bastaría observar, escuchar o estudiar rápido para desenvolverte en el antiguo Egipto, aquí encontrarías otro muro impenetrable. Su sistema educativo, profundamente distinto al nuestro, inaccesible para todo aquel que no hubiese nacido dentro de él. Porque en Egipto, aprender no era un derecho universal, sino un privilegio cuidadosamente administrado, reservado solo para quienes debían sostener los pilares intelectuales del reino. Y sin embargo, los egipcios valoraban el conocimiento con un fervor casi sagrado. Los escribas, aquellos capaces de leer y escribir jeroglíficos, hierático o demótico, ocupaban un lugar de honor. Su educación empezaba desde la niñez, con ejercicios repetidos hasta el agotamiento, copiar símbolos una y otra vez sobre tablillas, memorizar fórmulas de conducta, aprender textos administrativos, dominar reglas matemáticas destinadas a medir tierras, contar granos y registrar ofrendas. Nada de esto estaba pensado para adultos ni para extranjeros. La situación se enriquecía con una barrera intelectual adicional, el lenguaje. No podrías comunicarte. No conocerías su estructura sonora, no entenderías sus metáforas rituales, no distinguirías entre un escriba y un sacerdote, entre un mandato y una petición. Cada conversación sería un laberinto de muecas incomprendidas,
Cada instrucción un riesgo que podrías ejecutar mal por pura ignorancia. Y peor aún, la escritura egipcia no estaba diseñada para que la aprendiera un adulto sin formación previa. Era un sistema cargado de símbolos, matices, valores fonéticos y determinativos que exigían años de práctica diaria. Pero eso no fue suficiente para describir tu desconcierto. Porque incluso si pudieras aprender algunas palabras, jamás captarías la visión del mundo que sostenía toda su educación. Para los egipcios, conocer era preservar el orden cósmico. Cada cálculo agrícola era un pacto con Maat. Cada palabra escrita era un fragmento de equilibrio depositado sobre la tierra. El aprendizaje no era una herramienta personal, era una responsabilidad ante los dioses. Y sin embargo, ellos fluían dentro de ese sistema con naturalidad. Un niño egipcio sabía desde muy temprano cuál sería su camino. Sabía si heredaría la tierra de su padre, si entraría al templo, si se convertiría en artesano o si sería entrenado para manejar cálamos y tintas frente a un maestro severo. La educación era una corriente firme, predecible, hereditaria. En cambio, tú, estudiante moderno acostumbrado a tutoriales, a información infinita y acceso instantáneo a saberes globales, quedarías completamente desprovisto de herramientas. No habría libros para consultar, no habría acceso libre al conocimiento, no habría segundas oportunidades. Tu incapacidad para leer, escribir, comunicarte o entender sus principios fundamentales te convertiría en un extraño sin brújula en un mundo que no toleraba la improvisación. Así continuarías tu viaje, sintiendo como incluso el ámbito intelectual del antiguo Egipto se cerraba ante ti como una puerta de piedra que nunca se diseñó para abrirse en tu dirección. Porque en esta civilización, el saber no era un salvavidas, era otra prueba. Y tú no tendrías, ni por formación ni por contexto, forma alguna de superarla. Hasta aquí, cada aspecto del antiguo Egipto ha demostrado ser un terreno difícil para la vida moderna. Pero incluso si hubieras resistido lo físico, lo jurídico y lo intelectual, te enfrentarías a un obstáculo aún más profundo, la estructura familiar y comunitaria. Un entramado de deberes, roles y expectativas que determinaría cada segundo de tu existencia, y que tú, con tu mentalidad contemporánea, no podrías sostener. Y sin embargo, los egipcios valoraban intensamente la vida familiar. La unidad doméstica era el corazón de toda la sociedad, padres, hijos, tíos, abuelos, todos formando un pequeño universo que debía funcionar con precisión y disciplina. Cada integrante tenía una función claramente definida, el padre como proveedor y figura de autoridad, la madre como administradora del hogar y encargada de la educación temprana, los hijos como futuros continuadores del oficio familiar. No había espacio para debates sobre identidad personal, independencia o proyectos individuales. La vida no era una línea recta de decisiones propias, sino una red de obligaciones heredadas. La situación se enriquecía con una realidad que te resultaría asfixiante, el escrutinio constante de la comunidad. Cada vecino, cada artesano, cada sacerdote conocía tu posición en la sociedad y esperaba que cumplieras con ella sin desviaciones. Un comportamiento considerado normal hoy, cuestionar una orden, expresar descontento, buscar tu propio camino, pedir privacidad, sería visto como una falta grave, un síntoma de desorden, una afrenta a Maat. El honor familiar no era una idea abstracta, era un peso palpable que caía sobre los hombros de todos. Pero eso no fue suficiente para contener la presión social. El matrimonio, por ejemplo, no se basaba en romanticismo, sino en estabilidad económica y continuidad genealogía. El divorcio era permitido, sí, pero mal visto si alteraba la armonía del hogar. La infertilidad podía generar tensiones insoportables. Los hijos debían obedecer sin matices. La muerte de un familiar implicaba rituales precisos, lamentos específicos, compromisos de por vida para honrar la memoria del difunto. Y aquí te darías cuenta de algo más profundo: en Egipto, vivir era aceptar la cercanía de la muerte sin intentar domesticarla, sin negarla, sin esconderla detrás de comodidades modernas. Cada día era una negociación silenciosa con un mundo lleno de peligros. Y tú, que estás acostumbrado a vivir en una época donde la muerte se oculta detrás de hospitales y protocolos, sentirías un miedo persistente, un temblor interior que no podrías sacudir. Si aún quedara un resquicio de esperanza en tu interior, la idea de que tal vez, con suficiente fuerza o adaptación, podrías sobrevivir en el antiguo Egipto, se rompería definitivamente cuando te enfrentaras a su concepto del tiempo, una noción que no se parecía en absoluto a la tuya. Porque allí, la vida no avanzaba en minutos,
ni en horarios fragmentados, ni en rutinas flexibles. Avanzaba a través del ritmo del Nilo, de las estaciones inamovibles, de ciclos cósmicos que marcarían tu existencia sin pedir permiso ni ofrecer alternativas. Y sin embargo, para los egipcios, este ritmo era natural. El año se dividía en 3 grandes estaciones, Aket, Peret y Chemu, determinadas por la inundación, la siembra y la cosecha. Todo dependía de ellas, el trabajo, las ceremonias, los impuestos, los desplazamientos. No había improvisación posible, no había agendas personales, no existía la noción de tiempo libre. La vida era un engranaje dentro del flujo ancestral del río, y quien no lo entendiera quedaba fuera del orden. La situación se enriquecía con un detalle que desgarraría tu percepción moderna: el día no era tuyo. No podías decidir cuándo trabajar, cuándo descansar, cuándo desplazarte. El sol marcaba el inicio y el final de todo, y la comunidad ocupaba el espacio intermedio. Las actividades se organizaban no por preferencia, sino por necesidad. El amanecer te llamaba al trabajo, el crepúsculo te devolvía al hogar, la noche te imponía quietud. Las pocas horas de oscuridad eran demasiado peligrosas para aventurarse fuera. Pero eso no fue suficiente para describir tu desconcierto. Tu sentido moderno de productividad se desplomaría frente a este modelo. No había multitarea, no había gestión del tiempo, no había presión por optimizar ni preocupación por la eficiencia. El tiempo egipcio era denso, pausado, repetitivo, ritual. Cada día se parecía al anterior, y esa repetición no era vista como monotonía, sino como estabilidad. Y tú, acostumbrado a un mundo que cambia cada minuto, sentirías el peso de un presente interminable, como una sombra inmóvil sobre tu percepción del mundo. Y sin embargo, para ellos, este ritmo no era limitación, sino armonía. La repetición era seguridad. La rutina era supervivencia. La lentitud era sabiduría. No existía la urgencia moderna que te impulsa a hacer más, ser más, pensar más rápido. Existía, en cambio, un vínculo profundo entre el ser humano y su entorno: el Nilo crecía, y ellos crecían con él; el Nilo retrocedía, y ellos se recogían en consecuencia. Todo fluía bajo una lógica natural que tú no podrías imitar sin sentirte atrapado. Aquí comprenderías algo esencial: no sabrías habitar ese tiempo. Tus ansiedades modernas, tu necesidad de estímulos constantes, tu dependencia de la estructura artificial del calendario se quebrarían ante un mundo que no se mueve al ritmo de tus pensamientos, sino al ritmo del río y de los dioses. No sabrías cómo llenar las horas, cómo sostener los silencios, cómo tolerar la lentitud, cómo aceptar la continuidad inalterable del día a día. Y así, entre amaneceres idénticos y rituales continuos, descubrirías que la batalla contra Egipto no solo era física ni cultural, era también temporal. Un enfrentamiento directo entre tu mente acelerada y un mundo que respiraba a un ritmo tan antiguo, tan profundo y tan ajeno, que terminaría consumiéndote sin prisa, sin violencia, como la arena que cae grano a grano en un reloj que nunca fue diseñado para tus manos. Si a estas alturas pensaras que podrías sobrevivir simplemente alejándote de los problemas del antiguo Egipto, buscando otro asentamiento o recorriendo el valle en busca de mejores condiciones, pronto te enfrentarías a la realidad más contundente de todas: la propia geografía. Porque Egipto no era un territorio amable, abierto o flexible, era un corredor angosto de vida rodeado por mares de muerte silenciosa. Y sin embargo, para los egipcios, aquel paisaje era hogar. El Nilo trazaba una línea fértil donde crecían ciudades, templos y campos, mientras a ambos lados se extendía un desierto tan vasto y ardiente que parecía hecho para disuadir incluso a los dioses. A ti, en cambio, este contraste te rompería la voluntad. Bastaría dar unos pocos pasos lejos del río para comprender que estabas entrando en un reino sin agua, sin sombra, sin refugio, donde el viento arrastraba arena afilada como vidrio y donde la noche traía un frío que desgarraba la piel. La situación se enriquecía con los peligros ocultos en ese paisaje: tormentas de arena que aparecían sin aviso, tragándose caravanas enteras, dunas móviles que borraban caminos que ayer existían y hoy ya no, animales venenosos escondidos bajo piedras tibias, y la absoluta imposibilidad de orientarse sin conocer la danza del sol y las estrellas del sur. No había caminos marcados, no había señales, no había nada que pudieras reconocer con tus ojos modernos. El desierto era una página en blanco que te invitaba a perderte para siempre. Pero eso no fue suficiente para sellar tu destino: también estaban los pantanos, los canales infestados de cocodrilos,
Los brazos del Nilo que se bifurcaban como laberintos naturales donde el más mínimo error podía llevarte a zonas donde no viviría nadie. No podrías explorar, no podrías huir, no podrías reinventarte en otro sitio. El paisaje te empujaría de vuelta hacia el valle, o te reclamaría para sí sin esfuerzo, como quien recoge una sombra del suelo. Y sin embargo, los egipcios dominaban este entorno con maestría. Sabían dónde cruzar, dónde acampar, cómo leer los vientos, cómo seguir el curso del río sin perderse. Para ellos, la geografía no era enemiga, sino aliada, una muralla natural que los protegía de invasores, un filtro que aseguraba que solo los más preparados sobrevivieran. Pero tú, sin ese conocimiento ancestral, sin esa intuición heredada, sin ese vínculo íntimo con la tierra, desaparecerías entre sus silencios. Aquí te darías cuenta de algo innegable: Egipto no te dejaría escapar. No había refugios alternativos, no había pueblos a corta distancia, no había rutas seguras que pudieras improvisar. El territorio era tan implacable como hermoso, tan vasto como claustrofóbico. Y así, atrapado entre el río que podía matarte y el desierto que lo haría sin dudas, comprenderías la verdad final: en el antiguo Egipto, sobrevivir no era solo resistir la vida diaria, era también aceptar que el mundo exterior era un enemigo aún más absoluto. Un enemigo que tú, con tu fragilidad moderna, jamás podrías desafiar. Incluso si la geografía no te hubiese consumido y aún conservaras un hilo de supervivencia, te quedarías de frente con otra dimensión del antiguo Egipto que rara vez se menciona pero que moldeaba cada aspecto de la vida: los conflictos internos, esas tensiones silenciosas que corrían por debajo de la superficie de una civilización aparentemente estable. Porque aunque Egipto suele imaginárselo como un imperio eterno, ordenado y uniforme, lo cierto es que sus habitantes vivían inmersos en fricciones sociales, económicas y políticas que te envolverían sin darte tiempo a reaccionar. Y sin embargo, los egipcios sabían navegar estos conflictos con una mezcla de obediencia, intuición y cautela aprendida desde la infancia. Tú, en cambio, no sabrías leer las señales. No entenderías cuando un cambio en los impuestos auguraba hambre, cuando un sacerdote resentido podía arruinarte la vida, cuando una disputa entre escribas podría atraparte como daño colateral. No sabrías interpretar los rumores que corrían de taller en taller, ni percibir el descontento que prendía como una chispa en mitad de una estación difícil. La situación se enriquecía con un elemento que te resultaría devastador: la economía fluctuante. La prosperidad dependía casi por completo del Nilo. Si la inundación era escasa, los cultivos fallaban; si era excesiva, arrasaba los campos. Y en cualquiera de los dos casos, las consecuencias eran inmediatas: hambrunas, demandas de trabajo extra, tensiones con los recaudadores del faraón, migraciones internas obligadas. Un año malo podía convertir una aldea en un hervidero de desesperación. No tendrías margen para prepararte, ni información suficiente para anticiparlo. Simplemente quedarías atrapado en la ola que arrastraba a todos. Pero eso no fue suficiente para describir la presión cotidiana. También había rivalidades entre templos, conflictos militares ocasionales, disputas entre nomos, provincias, y luchas por el poder que se filtraban hasta el nivel más bajo de la sociedad. Un nuevo faraón implicaba nuevas reglas. Un cambio en la administración podía alterar el destino de cientos de familias. Y tú, extranjero sin raíces, sin oficio y sin posición, serías el primero en quedar expuesto cuando los vientos políticos cambiaran. Los egipcios sobrevivían a todo esto porque reconocían el entramado social, sabían cuándo callar, cuándo retirarse, cuándo aliarse, cuándo evitar a un funcionario, cuándo acercarse a un sacerdote, cuándo cuidar la lengua. Habían nacido en ese campo minado invisible y se movían sobre él con la misma precisión con la que otros caminaban sobre tablillas húmedas sin romperlas. Para ti, estas tensiones serían indetectables hasta que te envolvieran. No sabrías identificar la mirada que significa advertencia, ni el silencio que anticipa peligro. No captarías la sutileza de un gesto que indica que te estás acercando demasiado a un conflicto que no te pertenece. Cada paso mal calculado te pondría bajo sospecha. Cada error interpretado como insubordinación o imprudencia te convertiría en un blanco fácil. Así entenderías que, en el antiguo Egipto, no solo te amenazaba el entorno físico o la dureza de la vida cotidiana, también te rodeaban fuerzas sociales y políticas que se movían como sombras entre columnas, silenciosas pero letales. Fuerzas que te arrastrarían sin darte oportunidad de defenderte, porque eras incapaz, por formación, por contexto, por origen, de descifrar su lenguaje.
Y allí, en medio de tensiones invisibles que se acumulaban como arena en una tormenta, te quedarías sin herramientas para permanecer un día más. Porque en Egipto, incluso lo que no se veía, podía destruirte. Si después de todos los desafíos previos aún quedara algo de ti en pie, lo que finalmente te quebraría en el antiguo Egipto no sería el sol, ni el agua, ni el trabajo, ni la ley, ni siquiera la amenaza constante de la enfermedad o la muerte. Sería la pérdida inevitable de tu identidad, un desarraigo tan profundo que terminaría por vaciarte desde adentro. Porque en aquella civilización, ser extranjero no era una condición pasajera, era un sello permanente, una marca que jamás podrías borrar. Y sin embargo, los egipcios no eran necesariamente hostiles. Reconocían visitantes, comerciaban con otras tierras, aceptaban artesanos o mensajeros de reinos vecinos. Pero eso no fue suficiente para integrarte. Porque tú no vendrías de un reino conocido, ni hablarías un dialecto familiar, ni tendrías una función clara dentro de la estructura social. Serías, simplemente, una figura sin categoría, un cuerpo sin contexto, un nombre que nadie podría pronunciar correctamente. La situación se enriquecía con algo aún más cruel, no sabrías quién eres dentro de ese mundo. En tu época, tu identidad se compone de elecciones, gustos, trayectorias personales, libertad para reinventarte. En Egipto, en cambio, la identidad era una raíz fija, anclada al oficio, a la familia, al lugar de nacimiento, al dios protector, al linaje. Nada de eso tendrías tú. No tendrías ancestros allí, ni dioses propios dentro del panteón, ni un clan que te adoptara, ni una historia inscrita en el tejido social. Serías una sombra sin forma intentando colarse en un mural que no te pertenece. Pero eso no fue suficiente para describir la soledad. No podrías expresarte, tus ideas, tus referencias, tu humor, tus dudas serían incomprensibles para quienes te rodearan. No sabrías leer las señales sociales, ni los silencios, ni las miradas que indican peligro o burla. Cada interacción sería un malentendido. Cada gesto, un enigma. Y antes de que terminara el día, sentirías que ya no eres tú, sino una versión desdibujada, torpe y asustada que intenta sobrevivir en un mundo que jamás la reconocerá. Y sin embargo, los egipcios entre sí se entendían. Sabían qué esperar, sabían a qué Dios oraba cada familia, sabían qué oficio heredabas, sabían leer en tu ropa y en tu postura quién eras. Ese reconocimiento mutuo era el pegamento que mantenía unida a la civilización. Pero tú estarías fuera de todo eso. No tendrías un lugar en sus templos, ni en sus rituales, ni en sus mesas, ni en sus jerarquías, ni en sus relatos. Para ellos, serías un misterio incómodo, para ti, una presencia fantasmal dentro de una historia que no te reserva ningún papel. Aquí, incluso antes de que el segundo día amaneciera, sentirías la ruptura definitiva. No perteneces a ese tiempo, no perteneces a esa tierra, no perteneces a esa gente. Y por más que intentaras adaptarte, cada aspecto de la vida egipcia te recordaría que eres un visitante imposible, un cuerpo fuera de época intentando respirar en un tejido social demasiado antiguo, demasiado profundo y demasiado cerrado. Así, la identidad, ese refugio invisible que te sostiene en tu mundo moderno, se desvanecería por completo. Y comprenderías que en Egipto, antes que morir de calor, de hambre o de enfermedad, morirías de desarraigo. Y así, viajeros del tiempo, regresamos, como quien emerge lentamente desde las sombras de un templo antiguo, al punto donde comenzamos. Hemos caminado por los senderos ardientes del antiguo Egipto, hemos sentido en la piel la violencia del sol, la crudeza del trabajo, la fragilidad del cuerpo, la disciplina de la ley, la vigilancia de los dioses y el peso invisible de una sociedad que jamás fue construida para alguien como tú. Para ti, estas tensiones serían indetectables hasta que te envolvieran. No sabrías identificar la mirada que significa advertencia, ni el silencio que anticipa peligro. No captarías la sutileza de un gesto que indica que te estás acercando demasiado a un conflicto que no te pertenece. Cada paso mal calculado te pondría bajo sospecha. Cada error interpretado como insubordinación o imprudencia te convertiría en un blanco fácil. Así entenderías que, en el antiguo Egipto, no solo te amenazaba el entorno físico o la dureza de la vida cotidiana, también te rodeaban fuerzas sociales y políticas que se movían como sombras entre columnas, silenciosas pero letales. Fuerzas que te arrastrarían sin darte oportunidad de defenderte, porque eras incapaz, por formación, por contexto, por origen, de descifrar su lenguaje. Y allí,
en medio de tensiones invisibles que se acumulaban como arena en una tormenta, te quedarías sin herramientas para permanecer un día más. Porque en Egipto, incluso lo que no se veía, podía destruirte. Si después de todos los desafíos previos aún quedara algo de ti en pie, lo que finalmente te quebraría en el antiguo Egipto no sería el sol, ni el agua, ni el trabajo, ni la ley, ni siquiera la amenaza constante de la enfermedad o la muerte. Sería la pérdida inevitable de tu identidad, un desarraigo tan profundo que terminaría por vaciarte desde adentro. Porque en aquella civilización, ser extranjero no era una condición pasajera, era un sello permanente, una marca que jamás podrías borrar. Y sin embargo, los egipcios no eran necesariamente hostiles. Reconocían visitantes, comerciaban con otras tierras, aceptaban artesanos o mensajeros de reinos vecinos. Pero eso no fue suficiente para integrarte. Porque tú no vendrías de un reino conocido, ni hablarías un dialecto familiar, ni tendrías una función clara dentro de la estructura social. Serías, simplemente, una figura sin categoría, un cuerpo sin contexto, un nombre que nadie podría pronunciar correctamente. La situación se enriquecía con algo aún más cruel, no sabrías quién eres dentro de ese mundo. En tu época, tu identidad se compone de elecciones, gustos, trayectorias personales, libertad para reinventarte. En Egipto, en cambio, la identidad era una raíz fija, anclada al oficio, a la familia, al lugar de nacimiento, al dios protector, al linaje. Nada de eso tendrías tú. No tendrías ancestros allí, ni dioses propios dentro del panteón, ni un clan que te adoptara, ni una historia inscrita en el tejido social. Serías una sombra sin forma intentando colarse en un mural que no te pertenece. Pero eso no fue suficiente para describir la soledad. No podrías expresarte, tus ideas, tus referencias, tu humor, tus dudas serían incomprensibles para quienes te rodearan. No sabrías leer las señales sociales, ni los silencios, ni las miradas que indican peligro o burla. Cada interacción sería un malentendido. Cada gesto, un enigma. Y antes de que terminara el día, sentirías que ya no eres tú, sino una versión desdibujada, torpe y asustada que intenta sobrevivir en un mundo que jamás la reconocerá. Y sin embargo, los egipcios entre sí se entendían. Sabían qué esperar, sabían a qué Dios oraba cada familia, sabían qué oficio heredabas, sabían leer en tu ropa y en tu postura quién eras. Ese reconocimiento mutuo era el pegamento que mantenía unida a la civilización. Pero tú estarías fuera de todo eso. No tendrías un lugar en sus templos, ni en sus rituales, ni en sus mesas, ni en sus jerarquías, ni en sus relatos. Para ellos, serías un misterio incómodo, para ti, una presencia fantasmal dentro de una historia que no te reserva ningún papel. Aquí, incluso antes de que el segundo día amaneciera, sentirías la ruptura definitiva. No perteneces a ese tiempo, no perteneces a esa tierra, no perteneces a esa gente. Y por más que intentaras adaptarte, cada aspecto de la vida egipcia te recordaría que eres un visitante imposible, un cuerpo fuera de época intentando respirar en un tejido social demasiado antiguo, demasiado profundo y demasiado cerrado. Así, la identidad, ese refugio invisible que te sostiene en tu mundo moderno, se desvanecería por completo. Y comprenderías que en Egipto, antes que morir de calor, de hambre o de enfermedad, morirías de desarraigo. Y así, viajeros del tiempo, regresamos, como quien emerge lentamente desde las sombras de un templo antiguo, al punto donde comenzamos. Hemos caminado por los senderos ardientes del antiguo Egipto, hemos sentido en la piel la violencia del sol, la crudeza del trabajo, la fragilidad del cuerpo, la disciplina de la ley, la vigilancia de los dioses y el peso invisible de una sociedad que jamás fue construida para alguien como tú. Y sin embargo, seguimos fascinados por aquella civilización tallada en piedra, tan lejana y tan viva a la vez. Porque el antiguo Egipto no fue un escenario romántico ni un museo detenido en el tiempo. Fue un mundo completo, autosuficiente, complejo, donde cada respiración tenía un costo y cada amanecer exigía una fuerza que nuestros cuerpos modernos ya no poseen. La situación se enriquecía con el descubrimiento más contundente de este viaje. No era un solo factor el que te impediría sobrevivir allí, sino la suma implacable de todos ellos. El clima que quemaba los huesos. El agua que escondía enfermedades silenciosas. La comida áspera que desgastaba la vida. El trabajo que quebraba músculos y espíritu. Las leyes que no daban margen. La religión que imponía rituales que no entenderías.
La comunidad que esperaba de ti un papel que no podrías desempeñar. La muerte, siempre cercana, como recordatorio de que nada era seguro. Y, por último, la identidad perdida. Ese vacío interior que te convertiría en un extranjero perpetuo en un mundo donde pertenecerlo todo era la única manera de sobrevivir. Pero eso no fue suficiente para detener a quienes sí nacieron allí. Para ellos, Egipto era hogar, una tierra dura, sí, pero también sagrada, ordenada, luminosa bajo el sol de Ra. Un lugar donde el río marcaba el compás de la existencia y donde cada vida, por pequeña que fuera, formaba parte del mural eterno de la civilización. Tú, en cambio, no durarías ni un día. No por debilidad, no por falta de carácter, sino porque pertenecer a un tiempo es una forma de destino. Y el destino del antiguo Egipto no está hecho de electricidad, ni de pantallas, ni de ciudades modernas. Está hecho de arena, piedra, viento y fuego. Así cerramos este viaje, dejando atrás las colosales sombras de los templos, los campos bañados por la crecida del Nilo y las huellas fugaces de quienes vivieron hace miles de años. Llevamos con nosotros la certeza de que, aunque el pasado nos maraville, no todos los mundos están hechos para ser habitados por quienes los miran desde lejos. Gracias por acompañar otro capítulo del historiador perezoso, hasta que las arenas vuelvan a moverse, y otra historia antigua decida abrirnos la puerta.